Como somos especialistas en hermenéutica santista, es decir, en interpretar a Juan Manuel Santos, tenemos ahora la absoluta seguridad de que el próximo paso que va a dar la camarilla gobernante y los delegados de Santos en La Habana es proponerle al país y encontrar la manera de establecer un sistema, un método, para que los acuerdos del señor de la Calle y sus compañeros de travesía en La Habana con las FARC no tengan que ser aprobados por el pueblo. ¿Para qué? Existiendo Juanpa, ¿para qué pueblo? No se necesita el pueblo. Y lo dice el fiscal. Y salen todos los expertos en derecho político que hay en Colombia, incluyendo a un discípulo del padre de Rubén Javeriano que está en una efervescencia absolutamente increíble porque lo consultan todos los medios de comunicación, un tal doctor Restrepo, que sostienen la tesis de que realmente el presidente Santos, de puro generoso, de puro simpático y de puro demócrata, está hablando de un referendo o de la intervención del pueblo colombiano en un proceso de paz que lo afecta directamente, que cambia para siempre sus instituciones, que cambia su manera de vivir, pero que eso es de generoso de Santos, porque él con sus facultades puede tranquilamente aprobar los acuerdos que se hagan en La Habana. Entonces, Santos ha dicho una vez y 5 veces y 20 veces que no someterá de ninguna manera al país a un acuerdo celebrado entre de la Calle y él en La Habana con las FARC sin que pase por la consideración del mismo pueblo. Lo ha dicho, lo que quiere decir que está pensando lo contrario y que va a hacer lo contrario. Es igualito que con el cese bilateral al fuego, que dijo 10 veces que no habría cese bilateral al fuego e impuso el cese bilateral al fuego. Ya eso está en marcha y ya se está discutiendo cómo será el cese bilateral al fuego, que como lo decíamos ayer consiste en entregarle a las FARC vastas zonas del territorio nacional. Entonces, con ese mismo criterio, con el mismo que dijo no una vez, sino 100 veces que no había ninguna conversación con las FARC en ninguna parte y específicamente en Cuba, cuando su hermano estaba adelantando de esas conversaciones. En el momento en que me pusieron cierta bomba para callarme porque hay personas que le estorban a Juan Manuel Santos y a las que casualmente las trituran, o les ponen bombas o las meten a la cárcel. Eso está conectado, por ejemplo, no tengan ninguna duda, con el atentado terrorista judicial contra Óscar Iván Zuluaga. Eso es puro terrorismo judicial. Y entonces ahora lo quieren meter a la cárcel por unas relaciones que nunca tuvo con un señor que es un pobre infeliz que no tuvo ninguna posibilidad de interferir en las conversaciones de estos próceres que están en La Habana con nadie. Pero hay que meter a la cárcel a Óscar Iván Zuluaga. ¿Por qué? Porque hay que eliminar la oposición a la decisión que tienen tomada para que no haya referendo, para que el pueblo no intervenga en la aprobación de los acuerdos de La Habana. Eso es la verdad. Van para allá. Somos especialistas en hermenéutica santista y para allá van. Ayer Marta Lucía Ramírez decía, todavía asombrada, porque Marta Lucía es de una bondad a toda prueba, que le hace pensar en la buena fe de la gente, que cómo era posible que Santos, que había prometido tantas veces que sometería al pueblo los acuerdos con La Habana, ahora piense de otra manera. Doctora Marta Lucía, no conoce usted suficientemente al doctor Santos. Sí está pensando en eso y es lo que va a hacer. Pero ahora, como les digo, juristas como este Montealegre y como Jorge Restrepo y como el otro mamerto de la Universidad Nacional está sosteniendo que jurídicamente está claro que Santos no tiene ningún problema para aprobar lo que se acuerde en La Habana. Pues tengo que decirles que jurídicamente sí se tiene que aprobar por referendo lo que se apruebe en La Habana, porque se trata de una reforma constitucional y de una reforma legal profundísima. Por ejemplo, se van a otorgar amnistías e indultos soterradamente, taimadamente o de manera visible. Eso no lo puede hacer sino el Congreso de la República a través de una ley. Lo dice el artículo 189 de la Constitución Nacional. Léanlo.
No pueden hacer eso sin intervención del Congreso de la República. Le van a impedir al ejército de Colombia que vaya a ciertos sectores que van a ser especies de comunidades de paz, como la de San José de Apartadó. Entonces, lugares donde las FARC imponen un nuevo régimen para establecer una Colombia nueva y distinta, con una relación diferente con los campesinos. Eso supone una reforma constitucional. El Ejército de Colombia, por mandato constitucional, tiene el derecho y la obligación de intervenir en cualquier sitio de la República donde esté en peligro la soberanía nacional. Van a imponer un nuevo régimen administrativo y de manejo de las zonas más apartadas del país. Eso supone toda una reforma constitucional. La estructura administrativa del país no lo define sino el Congreso de la República, lo dice la Constitución. Para eso necesitan una reforma constitucional. Y no son los únicos temas que son materia de reforma constitucional. Por ejemplo, entregarle a las FARC el manejo del narcotráfico. Eso no lo puede hacer ni el presidente de la República, ni siquiera el Congreso con las facultades que hoy tiene. El manejo del delito está reservado a las autoridades judiciales. No le pueden entregar a las FARC el manejo del delito del narcotráfico. No lo pueden hacer con la Constitución vigente, de ninguna manera. De modo que, porque se trata de reformas al Código Penal, la reforma agraria. ¿Qué tal la reforma agraria que está planteada en uno de los puntos que ya se construyeron con las FARC en Cuba? ¿Qué tal las expropiaciones masivas que van a hacer por razones de carácter ecológico y sin fórmula de juicio? Eso está en marcha. Para eso se necesitan, jurídicamente hablando, reformas constitucionales. De manera que desde el punto de vista político no cabe duda que el pueblo tiene que ser consultado. Una enormidad de estas, como la que se plantea, unos acuerdos gigantescos. No hay duda de que necesitan la intervención del pueblo, pero jurídicamente también van a violar la Constitución, se la van a pasar por la faja. Pero entonces ahí sale ya el partido de la U, porque Santos sabe a quién manda a hacerle ciertas vueltas para saber qué reacción producen en la comunidad. Y sale Roy Barreras a decir, no hay problema. Con la séptima papeleta, todo está resuelto. Otra séptima papeleta parecida a aquella con la que nos metieron la reforma constitucional del año 91, en la que no nos dimos cuenta y que tuvo el lamentable resultado que tuvo, que inclusive no ha sido escrutado. Fue tan paupérrima los resultados de la séptima papeleta que no nos han querido contar qué pasó con ella. Ya el partido de la U tiene lista una séptima papeleta, que es el sistema hitleriano para que el pueblo dé su consentimiento a lo que no quiere consentir. Eso es traicionar la voluntad popular a través de un plebiscito. ¿Quién era maestro en eso? Hitler. ¿Quién era su alumno? ¿O cuál fue el alumno del otro? Es difícil establecerlo históricamente. Mussolini. Estos son regímenes autoritarios, estos son regímenes totalitarios, que desde luego se encubren con una supuesta democracia o un supuesto movimiento socialista nuevo que va a cambiar la historia de Colombia. Y por eso hay que ocultar cosas como las oculta el padre de Rú en su artículo de hoy, donde hace toda una columna la presentación exponencial de las ventajas de la paz, las maravillas de la paz desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, una nueva política, y se le olvida mencionar el narcotráfico. ¿Qué es lo que sostiene a las FARC? ¿Qué es lo que las enriquece y lo que destruye a Colombia? El padre de Rú, que es un hombre muy inteligente, sabe exactamente que está haciendo esa omisión de manera voluntaria. Luego se vienen unas cosas políticas de unas dimensiones enormes que hay que hacer: liquidar políticamente a la oposición. Y para eso está el fiscal. Entonces, la persecución contra Óscar Iván Zuluaga tiene un sentido. Han querido liquidar a Álvaro Uribe, no lo han metido a la cárcel porque tiene fuero constitucional.
estarán estudiando a ver cómo se lo quitan para meterlo a la cárcel a la fuerza, contra toda evidencia. Y a Óscar Iván Zuluaga lo quieren meter a la cárcel porque es un estorbo, porque es el director del Partido Centro Democrático, porque sacó 7 millones de votos, porque Santos sabe que le ganó las elecciones que se tuvo que robar con la ayuda de la Registraduría del Estado Civil. Óscar Iván Zuluaga es un problema y hay que resolver el problema. ¿Cómo es un problema? La necesaria consulta al pueblo en un referendo abierto y claro donde se le pregunte cada cosa detalladamente, como la Corte Constitucional lo dijo repetidamente a propósito del referendo del año 2002. Por encima de todo eso hay que pasar. Los especialistas en hermenéutica santista lo decimos. Sí van a aprobar lo de Cuba sin pasar por el pueblo colombiano. Y sí están liquidando a la oposición a través del instrumento judicial, que es la manera más baja como se producen los fenómenos totalitarios en el mundo desde la época de Mussolini y de Hitler, a quien les apareció un curioso discípulo en Colombia, el tal Juanpa. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 26 minutos.